Sean todos bienvenidos a Unimat. En este curso de trigonometría, ahora tocaremos el tema de razones trigonométricas en el ángulo agudo. Primero, una breve introducción. Los ángulos y las relaciones que tienen, tales como el seno, coseno, tangente, etc., se usan en varios casos. Por ejemplo, si queremos medir la altura de un faro desde un punto de vista, simplemente podemos trazar un ángulo, obviamente como referencia al mar, y si sabemos la distancia que nos separa desde el faro, podemos calcular su altura sin necesidad de ir a medirla. Esto también es muy útil en campos como topografía, donde se tienen que medir largas distancias. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente conociendo una sola distancia. En la imagen que ven, por ejemplo, solo conociendo la distancia entre la punta del monte hasta el piso, y con ese ángulo se puede saber cuál sería su altura, sin necesidad de estar midiéndolo. Antes, unos conceptos previos. Tenemos que saber muy bien lo que es un triángulo rectángulo. Aquí un ejemplo de los conceptos más importantes de este. Como sabemos, el triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto. También porque tiene dos catetos, son los lados adyacentes al ángulo de 90 grados, y la hipotenusa, que vendría a ser el segmento más largo del triángulo, que siempre está opuesto al ángulo de 90 grados. Ahora bien, pasemos a las principales razones trigonométricas. Aquí podemos ver 6, pero en realidad son 3, ya que las últimas 3 son solamente las opuestas de las 3 primeras, pero veremos paso por paso. Primero, el seno de alfa. El seno solamente es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, lo que está opuesto al ángulo que queremos medir, en este caso alfa, entre la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente, es decir, el cateto que está al costado de alfa entre la hipotenusa. La tangente se calcula dividiendo seno y coseno, ya que si dividimos estos dos, hipotenusa con hipotenusa se eliminan y queda cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora bien, cosecante, secante y cotangente es solo lo opuesto a seno, coseno y tangente respectivamente. Pasemos un pequeño ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo. Alfa vendría a estar opuesto al lado de 7 unidades y adyacente al lado de 4 por raíz de 11 unidades. La hipotenusa sería 15. Vamos a hallar su seno. Su seno de alfa sería 7 entre 15, porque es cateto opuesto 7 entre hipotenusa, que es 15. Haremos ahora su coseno. Su coseno sería cateto adyacente 4 por raíz de 11 entre 15 hipotenusa. Ahora su tangente, que sería cateto opuesto 7 entre cateto adyacente 4 por raíz de 11. Como vemos, es un ejemplo sencillo. Siempre que resolvamos problemas de este tipo, mayormente tendremos que formar nuestros propios triángulos rectángulos para darnos una idea de cómo va el problema. A continuación, con un ejemplo más detallado. Se tiene el siguiente triángulo rectángulo. Nos dice recto en B. Esto es importante, ya que si no nos dicen en qué ángulo es recto, podemos asumir que es en el medio. En este caso, nos dicen que es recto en B. Así que dibujamos el siguiente triángulo. Una cosa importante y sugiero es que cuando denoten su triángulo, por ejemplo ABC, pueden poner la letra que quieran, pero sin embargo cuando pongan de esta manera, el lado que está opuesto al ángulo que quieren medir siempre tiene que estar con una letra minúscula. Esto para no confundir tanto, porque el ángulo A, su cateto opuesto va a ser A, en el ángulo B, su cateto opuesto va a ser B, y en el ángulo C, su cateto opuesto va a ser C. Esto por preferencia. Ahora bien, nos dicen que tenemos que hallar tangente de A cuadrado más 6 seno cuadrado de C. Vamos a ver. Antes que nada, tangente de A sería A, cateto opuesto, entre C, cateto adyacente. Tangente C sería C, cateto opuesto, entre A, cateto adyacente. Si esto lo reemplazamos en esa relación que nos dan de dato, tendremos lo siguiente. Operándolo y seguir operándolo, tenemos la siguiente relación, con la cual tenemos que a raíz de 2 por C es igual a A. De ahí, usando Pitágoras, que sabemos que sería B cuadrado igual a C cuadrado más A cuadrado, tenemos que B vale raíz de 3 por C. Como vemos, ya tenemos A y B en función de C, así que ahora podemos reemplazarlos. ¿Cómo sería? Sabemos que la tangente de A sería A entre C. Reemplazamos A con el valor que hemos obtenido y tenemos raíz de 2. Para hallar seno de C, simplemente hacemos C, cateto opuesto, entre hipotenusa B. Reemplazamos B con el valor que hemos obtenido y nos sale 1 entre raíz de 3. Reemplazando tangente de A
y seno de C, donde nos piden calcular, obtendremos el siguiente resultado. Ahora bien, aquí nos dan de dato que la medida de dos ángulos, en este caso coseno de B sería tangente a la cuarta de pi sextos y coseno de teta sería igual a coseno a la cuarta de pi cuartos. Ahora bien, nosotros sabemos convertir de radianes a sexagesimales. Convirtiéndolo, obtendremos los siguientes resultados. Pi sextos es 30 grados, tangente de 30 sería 1 entre raíz de 3 y coseno de pi cuartos, que sería 45 grados, sería igual a 1 entre raíz de 2. Aquí importante saber lo que es los triángulos rectángulos notables. Ahora bien, elevando a la cuarta a estos dos, tendremos que coseno de B sería un noveno y coseno de teta sería un cuarto. Y hallamos los valores para hallar las demás relaciones de beta y de teta. Sin embargo, tenemos tangente de B medios y cotangente de teta medios. ¿Cómo hacemos esto? Primero construimos nuestros triángulos con nuestros ángulos correspondientes. Los demás valores lo llenamos usando Pitágoras. Por ejemplo, en el triángulo donde está el ángulo B, sabemos que coseno de B es 1 entre 9, es decir, cateto adyacente 1, hipotenusa 9. Haciendo Pitágoras hallamos el otro valor. Lo mismo para el ángulo teta. Ahora bien, para calcular tangente de B medios y cotangente de teta medios, hacemos el siguiente truco. Prolongamos una recta que es igual a la hipotenusa, en este caso por donde está el ángulo B. ¿Para qué? Para que estos dos lados, como son iguales, los ángulos que están comprendidos entre esas líneas azules tienen que ser igual a B. Y como son iguales, entonces esos ángulos también tienen que ser iguales. Por lo tanto, este es ángulo B medios. Igual para teta de abajo. Como es una prolongación y es igual a la hipotenusa, el nuevo triángulo rectángulo de B medios, su cateto adyacente sería 10. Y su cateto opuesto seguiría siendo 4 raíz de 5. Ahora bien, aquí hallamos tangente de B medios y cotangente de teta medios, que serían los siguientes. Ahora bien, reemplazándolo nomás donde nos piden calcular, obtendremos el siguiente resultado. Aquí unos problemas para que puedan ejercitarse más. En el primero es solamente saber ángulos notables, calcular cuánto vale tangente 30, tangente cuadrado de 60 y secante de 30, y luego reemplazarlo. Ahí tenemos que construir un triángulo rectángulo de secante de B. Recordar que secante es lo opuesto a coseno. En el otro ángulo es muy similar, hay que reemplazarlo y utilizar el mismo truco que usamos en el problema anterior, prolongar. En el otro, que parece más un problema de geometría, en realidad podemos solucionar todo trazando una perpendicular desde el punto B. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente clase.